Es una composición parecida a cuál, Jorge. Y a mí me hizo acordar mucho la reunión con Trump, ¿no? Todo un equipo de un lado, todo el equipo del otro. Recién marcaba, no estuvo en la cabecera, sino en el centro de uno de los costados. Me hizo acordar a eso. Fue muy notable el reencuentro con los gobernadores. Difundieron un video, eso es poco habitual, donde aparece Milei, saluda, y lo más sorpresivo obviamente es cómo saludó a Jorge Macri. Eso va a ser un focal de mañana, porque veníamos de que le había quitado el saludo, ¿te acordás? En el TD. Ahí lo vas viendo, mira ahí abajo, vas viendo todos los saludos. Exactamente. Y después... Los propios. Sí, y después con bastante afecto con algunos gobernadores, por ejemplo, Jaldo de Tucumán lo saludó, le dijo que iba a cortar. O sea, un clima como, incluso con los peronistas, ¿no? Bastante afectuoso de un lado y del otro, como si hubiesen perdonado las culpas. Vamos a ver cuánto dura. Hay un nuevo presidente, Juan Mayol. Bienvenido, buenas noches. Buenas, gracias por la invitación. Yo creo que después de la derrota en septiembre, realmente hubo una revisión de una serie de cuestiones, un replanteo profundo, un discernimiento, y esto se empezó a gestar desde el entendimiento de que la situación de tensión política, de confrontación con otros sectores políticos, obviamente en esto siempre el presidente se encarga de destacar que no es el kirchnerismo, sino el resto del espectro político, es insostenible a largo plazo. Aún ganando las elecciones, previo a las elecciones, él decía que con un tercio no alcanzaba. La tensión política de sostenerse a base de vetos durante 2 años era inviable, tanto política, económica como socialmente. Entonces ya planteaba la necesidad de acordar, e incluso en entrevistas previas a las elecciones, cuando le planteaban que tal gobernador, que tal candidato decían tal o cual cosa, él decía, estos son ruidos políticos o fuegos artificiales propios de la campaña. Después de las elecciones vamos a sentarnos y negociar. Y bueno, ganó las elecciones por un mayor margen del cual la mayoría de nosotros esperábamos, y aún así los convocó al diálogo el domingo pasado. Entonces yo creo que estamos hablando de un nuevo gobierno. Mira, hay un punto ahí, Javier Correa es analista político, pero también es especialista en redes sociales. Y hubo como un cambio en redes sociales. Es como si del domingo a esta parte hubiera estado guardado medio país, que estaba tímido, escondido, como latente, y con el resultado salieron todos. ¿Qué pasó en las redes sociales? ¿Sabes, José, que antes también, la semana última en octubre, la conversación digital en torno a Javier Milei había mejorado mucho? Era el mejor momento de Javier Milei en los últimos 8 meses. Fíjate vos la coincidencia con el Congreso, con las peleas con los gobernadores. Este presidente fue a las elecciones enfrentando a 19 gobernadores. Perdió el 80% de las votaciones legislativas en los últimos 3 meses. O sea, hablas de la de 2023. No, la de ahora. ¿La de ahora? En la de ahora, Okay. Este presidente enfrentó ¿Y ahí la Libertad estaba bien Avanza. en redes? Él estuvo 8 meses muy mal, a partir de febrero hasta una semana antes de la elección en octubre. El contexto preelectoral ayudó a las comunidades libertarias, el salvataje de Estados Unidos le dio argumentos, salieron a conversar y la cosa empezó a cambiar. El resultado electoral ni hablar, ¿no? Y la temperatura de las redes también, ¿no? Mejoró justamente en octubre. Como que recuperaron el grip. Recuperaron el grip, y sobre todo lo que es muy importante en la comunidad digital es argumentos. Lo de Trump, el salvataje y poder ir dominando la agenda, cosa que la habían perdido primero con Davos, después con Libra, y nunca más la recuperaron hasta octubre. Mira, vamos a mostrar Milei Macri, Macri Milei, 2 temporadas, 2 sensaciones. Una el efecto Frozen y otra el efecto del día de hoy. Esto es 26 de mayo, 30 de octubre. 26 de mayo, en el marco del Te Deum, Claro, ¿no? claro. Que fue algo que sorprendió. ¿Se acuerdan, Pau? ¿Te acordás de...? Sí, claro. Lo que... Y mirá a Victoria Villarruel también. Esa relación todavía no se retomó. Pero sí la de Jorge Macri hoy, y lo dejaron trascender incluso desde el gobierno de la ciudad como un gesto de esta nueva etapa que abren. Después hubo incluso un mensaje de Jorge Macri para dar respaldo a Milei tras la reunión. Marcaba que ese quite de saludo el 25 de mayo fue una semana después de la elección porteña, en la que la Libertad Avanza le ganó al PRO, ¿no? Ahí hubo una administración del triunfo distinta. Si comparamos con el triunfo de este último domingo, fíjate cómo salió con la foto. Sí, ¿te acordás que le achacaban el catalán Claro. Gutiérrez Rubí a Jorge Macri, haberlo contratado? Hay una alianza, ¿no?
Damián Dipache, muy buenas noches. Hay una alianza ahora, decís. Y claro, hay una alianza, ¿no? Pero un dato menor que no lo estaba recién escuchando. Recuperó, lo hablaba yo el otro día con Jorge, en una charla que vimos en Mendoza, recuperó el manual de la política. La política es una ciencia y la ciencia económica es otra ciencia. El manual de la ciencia de la política lo tenía en la biblioteca. Recuperó el manual de la política, bienvenido sea, porque en definitiva la economía requiere de un guión político. El puente financiero no servía si no hay puente político. Esto es lo que viste hoy, bienvenido sea esto. Bueno, cambió y mucho. Mati Moreno, te voy a mostrar algo para que vos nos cuentes. Hace mucho tiempo seguís la cocina amarilla en su momento, que ahora no sé dónde quedó el color. Está guardado. Y bueno, ahora está mezclado, ¿no? No es como dijo Santilli, ¿no? ¿Cómo dijo? De Los Ángeles Lakers. Por el Claro. Es la camiseta de los Lakers. Claro. Mirá lo que pasaba en estos dos momentos de la historia reciente. Mirá. Nos saludamos muy bien. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros elegimos trabajos complejos y los elegimos. A mí me encanta hacer lo que hago. Entonces los problemas personales son, o las cosas que a uno nos pueden incomodar son secundarias. He compartido por ahí momentos más felices, otros más tensos. Ese es mi trabajo y a la gente le importa poco. Lo importante es que le demos soluciones. Y hoy fue muy agradable, digamos, fue un reencuentro y eso lo valoro. Este es uno, ¿no? Y después tenemos los saludos que mostrábamos recién. ¿Por qué son importantes los saludos y los gestos, Mati, entre el presidente de la Nación y el jefe de gobierno de la ciudad? Bueno, te diría que hoy ahí había mucho, más allá de lo que comentaban Paula y Jorge, el tema de la vocación de Milei, ¿no? De mostrar esta nueva fase, en esta nueva fase un giro más conciliador. Me parece que también había muchos comentarios en Casa Rosada respecto de esta declaración que hizo Mauricio Macri en las últimas horas, en la previa de la reunión de mañana con Milei, recordemos la Mauricio tercera diciendo ya, que va a haber un candidato diciendo en que 2027. claro, que el PRO va a tener un candidato a presidente en 2027. Había como mucha intriga de por qué lo había dicho, si era para una suerte de ensuciar un poco esta reunión de mañana, si era para un mensaje interno al PRO, y te diría que me parece que tanto Macri como Milei se están por ahora enfocando en esta discusión que fue parte hoy, o te diría que fue el tema principal, lo del presupuesto, porque para Mauricio Macri es muy importante ver que Milei efectivamente haga los cambios que él le dice que va a hacer, o cuando Macri va y le ha planteado otras veces respecto de reforzar determinadas áreas del gobierno. Hoy habló del tema de las empresas que no se privatizaron todavía después de 2 años de gestión. Bueno, veremos si efectivamente hay un ingreso en estos momentos, en estas horas que hay muchos rumores respecto de cambios en el gabinete. Veremos si hay un ingreso de referentes o nombres que acerca a Macri al PRO. Me parece que por ahora, tanto del lado de Macri como del lado de Milei, enfriaron esa posibilidad. En un minuto, Pau nos va a contar lo que dijo Paolo Roca, uno de los empresarios más influyentes de nuestro país. Pero en este juego de las diferencias, en este juego de los cambios, si se vienen cambios de gabinete, si va a ocurrir o no, hubo frases del presidente recién en una entrevista con Pablo Rossi. Mostraremos algunas de las frases principales para charlar acá a la mesa, antes de ir también a Río, donde están nuestros enviados especiales. Fue una reunión extremadamente positiva, es uno de los títulos. No nos podemos juntar con gente que 2 más 2 no les da 4. ¿A quién se refiere? Estos son los gobernadores que no fueron invitados hoy, calculo que en particular Kicillof. Los otros 3 fueron Infran, Quintela y Melella de Tierra del Fuego, entonces justificó por qué no habían sido invitados de este modo. ¿Hace bien, Juan, en no haberlos invitado en este nuevo modo? Bueno, me parece que él ve los rivales en esa parte del espectro político. Entonces él está construyendo una nueva coalición amplia, parlamentaria, para digamos, tratar las leyes claves. Y ya es difícil creer que Kicillof o Infran
o Quintela vayan a apoyar ese tipo de leyes. Entonces me parece que no tiene mucho sentido la limitación. Va en línea lo que hizo con lo que ya había marcado Luis Caputo esta semana, de que hay que construir una oposición que no genere tanto vaivén en la Argentina. Eso es lo que está tratando de hacer el gobierno, dejarle lo del kirchnerismo apartado. Pero por el otro lado, José, al gobierno le urge acordar con respecto al presupuesto, porque el presupuesto lo tiene que debatir sí o sí antes del cambio legislativo. Entonces va a tener que tender puentes sí o sí para ver si lo logra hacer, porque entiendo que también lo tiene comprometido en su relación con Estados Unidos, tener un plan un poco más concreto. Hace desde 2023 que viene prorrogando, le da discrecionalidad, pero también le quita un poco de seriedad al programa. Vamos a seguir en minutos con el análisis político. Tenemos muchas, pero muchas imágenes de lo que ocurrió hoy en la Casa Rosada y también de lo que se dice que puede ocurrir en el gabinete. Pero ahora los saludo, Gustavo Carabajal, muy bienvenido, buenas noches. Hola, José, ¿qué tal? Vamos a aterrizar por unos minutos en Río de Janeiro. Allí están Jean Libares y el Tucu Costa, que se suman con Gustavo Carabajal. Gustavo, contanos vos qué es lo último que tenés de información y ahí les damos pie a ellos desde Río. Lo más importante ocurrió hoy en la mañana cuando se supo que entre los 111 fusiles secuestrados en el operativo de contención, ahí en la favela Da Peña y también la favela Alemão, había uno que es un fusil automático liviano, un FAL, que supuestamente habría sido robado de la fábrica militar que está en Fray Luis Beltrán, a 15 kilómetros de Rosario, en 2011. Eso ya refuerza lo que todos sabemos, que hay una conexión argentina muy fuerte, no solamente por un fusil, sino que esto viene de mucho tiempo antes, entre una de las bandas